Hola, bienvenidos a este canal Instruarte, donde aprendemos leyendo y escuchando. Hoy les traigo a esta gran poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, una pequeña biografía y este audiolibro. No se olviden suscribirse, darle like y compartir si les ha gustado el video. Sor Juana Inés de la Cruz. Con razón se ha dicho de esta gran figura femenina que es una de las personalidades más originales e interesantes de América. Vio la luz primera en la alquería de San Miguel de Nepantla, situado en la falda de la cordillera donde se asientan los grandes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a 60 kilómetros de la capital mexicana, el 12 de noviembre de 1651. Era la segunda hija del marino Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, quien había llegado un año antes de Vergara, Guipúzcoa, y contraído matrimonio con Isabel Ramírez de Cantillana, joven criolla azteca. Caso excepcional de precocidad en cuanto a sus aptitudes intelectivas se refiere, constituyó una verdadera niña prodigio, según demostró con los más extraños actos de su sed de saber. A los 3 años sabía ya leer y escribir, cuyo aprendizaje había realizado a escondidas de su madre, y a los 8 compuso una loa, en ocasión de una fiesta del culto en la población de Amecameca, cercana a la de su residencia. Era tal su afición al estudio que cuando supo la existencia de escuelas y universidades, anheló cursar en ellas vistiendo el masculino indumento, lo cual produjo en sus padres la natural inquietud. Finalmente deciden enviarla a la capital, al lado de su abuelo, poseedor de una gran biblioteca, la cual, sin previa selección, la niña lee con gran afición, consagra con acucioso empeño al estudio de latín, que no tarda en dominar, y decide cortarse la hermosa cabellera castaña con el fin de sujetarse todavía más al rápido dominio de la gramática. Pues, me parece inconveniente, según escribió en una carta famosa, que una cabeza vacía lleve adorno tan rico. Contaba solo 13 años de edad cuando ya se habían hecho famosas la belleza extraordinaria, sus aspiraciones y sus facultades, debido a lo cual el propio virrey, marqués de Mancera, quiso conocerla. Y la excelente impresión que le produjo da fe el hecho de su designación como dama de compañía de la virreina. En aquella brillante corte descollaron sus esplendorosas dotes, y pronto sintióse la curiosidad de investigar la índole de su saber, aprendizaje o revelación, para lo cual 40 sabios profesores de la universidad, teólogos, filósofos, humanistas y matemáticos, la someten a un examen riguroso de preguntas, respuestas y contrapruebas. El propio virrey dio testimonio de cómo durante la difícil Inquisición aquella joven de solo 15 años se defendía como una galera real en medio de un tropel de chalupas, dando así motivo de general asombro. Los biógrafos y cronistas coetáneos ponen de manifiesto cómo los artistas elogiaban a Juana Inés y los caballeros la cortejaban, la perseguían y asediaban. En los versos de la poetisa aparecen vestigios de ello, así como de que mientras vivió en el siglo fue amada y ella amó a su vez. Probablemente pasó por la desgracia de que quien supo vencer su corazón murió antes de celebrarse el casamiento, lo cual la afectó hasta el extremo de sentir ya total negación para el matrimonio, determinándose por ello a seguir el camino más conveniente, que era el del claustro. El 14 de agosto de 1667, o sea, antes de cumplir los 16 años, entra como religiosa novicia en el convento de San José, que entonces pertenecía a la orden de las Carmelitas Descalzas, pero su salud no pudo soportar la rigurosidad de la regla monástica, lo cual la obligó, transcurridos 3 meses, a retornar a su alrededor modo de vivir. Como persistía en el deseo de abrazar la vida cenobítica y a exhortación de su confesor, el jesuita padre Antonio Núñez de Miranda, el 24 de febrero de 1669 toma el velo de la Hermandad de San Jerónimo, en un convento situado en el sector meridional de la ciudad, ceremonia que constituyó un verdadero acontecimiento, pues asistieron a ella la corte virreinal, el alto clero y el mundo distinguido. En aquel locutorio conventual, convertido en una especie de academia, temían
lugar habitualmente importantes visitas, pláticas intelectuales, conversaciones literarias y hasta representaciones dramáticas y musicales de índole sacra ante un selecto público urbano, por lo que no es extraño que pronto resplandeciese la gracia de Sor Juana, tan serena y espiritual. Si bien, transcurrido algún tiempo, su severo confesor llegó a sentir por ello escrúpulos crecientes. En 1680 hizo su entrada en México el nuevo virrey, conde de Paredes, con su esposa, doña María Luisa de Gonzaga, y para recibirles se prepararon varios actos de homenaje, entre ellos la erección de un monumental arco de triunfo erigido en el parámetro oeste del templo metropolitano, a cargo de cuyo cabildo corrió a confeccionarlo. Aquellas dignidades eclesiásticas escogieron a Sor Juana para que ideara el conjunto de cuadros místicos y alegóricos que el arco debía llevar, lo cual demostraba el concepto singular que se tenía de nuestra biografiada como poseedora de talento, inspirado numen, erudición y demás. Ni qué decir tiene que cumplir su cometido a las 1000 maravillas, pues satisfizo hasta el más exigente, y por ello recibió un premio. Menéndez Pelayo y Karl Bosler han sido los críticos que con mayor penetración y amplitud han estudiado la vida y la obra de esta gran poetisa, cuyos méritos la hicieron merecedora de ser llamada por sus contemporáneos la 10ª musa. Ambos de acuerdo en el valor de su genio excepcional, era la admiración de todos cuanto la conocieron y leyeron, y ponen de relieve la inmensa sed de saber que siempre demostró Sor Juana, merced a la cual adquirió suma tal de conocimientos que, según alguien ha apuntado, de haber vivido en otra época, acaso hubiera sobresalido en el cultivo de la ciencia. A este respecto señala Bosler, como entre los muchos trabajos debidos a la poetisa, que, lamentablemente, han llegado a perderse, figura un compendio de armonía musical titulado El Caracol, basado en la teoría de Guido de Arenzo, el famoso creador del pentagrama. Apenas había una fiesta en las iglesias y conventos de México, Puebla y Oaxaca, o en la universidad, escribe dicho eminente maestro de la filología románica, apenas se festejaban acontecimientos de la vieja o de la Nueva España, apenas se quería rendir homenaje a los príncipes de la iglesia, apenas había una ordenación o toma de hábito, se solicitaba que Sor Juana contribuyera con versos u obras dramáticas. Ella se expresaba siempre con bullente plenitud. El verso fluye más fácilmente de su pluma que la prosa. Sin embargo, no todo fueron facilidades y estímulos para la estudiosa poetisa, ya que la vida conventual penetra en su espíritu, interrumpiéndola diversamente en su labor meditativa y de creación esencialmente poética. Hubo ocasiones en que una abadesa severa o un médico exigente le prohibieron sus trabajos, así como periodos en que consagróse al ejercicio de diversos cargos para los que fue designada, como la contutora del convento y la administración del archivo. La elección de abadesa la declinó 2 veces. Sor Juana Inés de la Cruz unió a sus excepcionales dotes ingénitos una ejemplar dedicación autodidacta en el cultivo de la poesía, del amor profano, cuyas composiciones de tal índole han sido conceptuadas, según corrobora Méndez Pelayo, como las más suaves y delicadas que han salido de pluma femenina. Pero también llegó a culminar en sus versos místicos, denotadores de la evolución armónica que experimentó en el último periodo de su vida. 2 años antes de fallecer efectuó la venta de todo lo que poseía, una rica biblioteca de más de 4000 volúmenes, instrumentos musicales y científicos, joyas y cuanto tenía en su celda, destinado su importe al socorro de los menesterosos, tras lo cual realizó una confesión general que duró varios días. Firmó con su propia sangre 2 protestas de fe y una petición causídica al tribunal divino, y comenzó a martirizar su cuerpo con cilicio y flagelo, tan dura y rigurosamente que sus superiores tuvieron que impedir aquel exceso de penitencia. Su muerte fue ejemplarísima. Ocurrió a consecuencia de una epidemia, el 17 de abril de 1695, asistiendo a sus compañeras de cenobio. He aquí la relación de los escritos que se conservan de Sor Juana, lo cual da idea de la amplitud y variedad de los mismos. Carta atenagórica o crítica del sermón del mandato, que es la que le traemos
A continuación, del jesuita portugués Antonio Vieira, la carta a Sor Filotea de la Cruz, seudónico del obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz, contestándole su carta sobre la crítica del sermón de Vieira, en 1691. Ofrecimientos para el Rosario de la Virgen de los Dolores, en prosa. Ejercicios para la novena de la Encarnación de Jesús, en prosa. Explicación de la Concepción, en prosa. Protesta de la fe, en prosa. Petición al Tribunal Divino, en prosa. Neptuno alegórico y explicación del arco triunfal a la entrada del virrey Paredes, 1680, en prosa y verso, en castellano y en latín, 2 comedias. Los empeños de una casa, con loa, 3 letras, 2 saitenes y sarao de 4 naciones, en 4 idiomas. Amores más laberinto, cuyo acto segundo es de Juan Guevara, con loa, 1688. 3 autos sacramentales, el Divino Narciso, el Mártir del Sacramento, San Hermenegildo y el Cerco de José, con sus loas. 13 loas independientes, incluso el economiástico, poema La Virreina Condesa de Galve, 1688. 9 letras sagradas en forma dramática y 4 letras profanas para cantar. 11 villancicos en forma dramática y 3 breves en forma lírica. Primer sueño, silva extensa, imitación de las soledades de Góngora, poesías líricas, distribuidas así. 63 sonetos, 59 romances, 55 en octasílabos. Una silva titulada Ovillejos, 9 glosas, 17 composiciones en redondillas. 2 no lo son estrictamente. Una en quintillas y redondillas, 34 en décimas, 10 en endechas, 3 en liras, un laberinto en decasílabo, unos anagramas a la Concepción y unos romances, bailes y tonos providencial a los virreyes. Todo esto se halla incluido en los 3 tomos de sus obras publicadas de 1689 a 1700. Después se han encontrado suelto algún que otro escrito breve, pero ninguno de los más extensos que probablemente se han perdido. Esta es una pequeña biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues bien, les traemos este audiolibro. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Carta atenagórica. Muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta, que mucho, sí, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma 2 imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones, merced tan sin medida que aún se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico, y que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos. Y en fin, de tal magnitud que no sólo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: minorem spei maiorem benefacti gloriam pereum, y tal que enmudecen al beneficiado. Cuando la felizmente estéril, para ser milagrosamente fecunda, madre de Bautista, vio en su casa tan desproporcionada visita
como la madre del verbo. Se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso, y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas. ¿Et unde hoc mihi? ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel. Nunc quid non filius lemini ego sum de minima tribu Israel, et cognatio mea novissima inter omnis de tribu Beniamin. Quare ignitur locus et mihi sermonem istum. Así yo diré, ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención. Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos, ni al segundo más que admiraciones, en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí, conocer esto en mí muy fácil, en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme. ¿Qué es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud? Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir, bendito seas vos, Señor, que no sólo quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía lo pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y me librasteis a mí, y de la sentencia que yo misma me daría, que, forzada de mi propio conocimiento, no pudiera ser menos que de condenación, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar. Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si la he de confesar toda, también he de buscar refugios para huir la dificultad de responder, y casi me he determinado a dejarlo al silencio. Pero como éste es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga, y si no, dirá nada el silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice, Audivit arcana Dei, qua non licet homini loci. No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir. De manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no saber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros. Dice Vieira sobre este lugar, que en sola esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió, y dice muy bien el Fénix Lusitano, pero cuando no dice bien, aun cuando no dice bien, porque aquí dice San Juan todo lo que dejó de decir, y expresó lo que dejó de expresar. Así, yo, señora mía, solo responderé que no sé qué responder. Solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros, y diré, por breve rótulo, de lo que dejo al silencio, que solo con la confianza de favorecida y con los valimientos de honrada me puedo
atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuere necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella ministraré yo más materia a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés por balbuciente para hablar con Faraón, y, después, al verse tan favorecido de Dios, le infunde tales alientos que no sólo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle imposibles. Pues así yo, señora mía, ya no me parecen imposibles los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quién la intituló, quién la costeó, quién la honró tanto, siendo de todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores y debajo del seguro de vuestra benignidad, y de que me habéis, como otro Asuero, dado a besar la punta del cetro de oro de vuestro cariño, en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia. Digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto, con no pequeño consuelo de que aún antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral insinuación, como a vuestra discreción, inferido del asunto y pruebas de la misma carta. Bien conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis visto de asuntos humanos que he escrito, y así, lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella a la falta de aplicación que habréis inferido, con mucha razón, de otros escritos míos. Y hablando con más especialidad os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida, y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, ni de aplicación la falta, sino sobra el temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, resonándome siempre en los oídos, con no pequeño horror, aquella amenaza y provisión del Señor a los pecadores como yo. Esta pregunta y el ver que aún a los varones doctos se prohibía el leer los cantares hasta que pasaban de 30 años, y aún el Génesis, este por su oscuridad, y aquellos porque de la dulzura de aquellos epitalamios no tomase ocasión la imprudente juventud de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo mi gran padre San Jerónimo, mandando que sea esto lo último que se estudie, por la misma razón. Pues, ¿cómo me atrevería yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar, el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Y ésta, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado, porque, según la misma decisión de los que lo calumnian, ni tengo obligación para saber, ni aptitud para acertar. Luego, si lo yerro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa porque no tengo posibilidad de acertar. Y, a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y sólo por dar gusto a otros, no sólo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí
que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Y así es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante, o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad. Lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primer luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Sabe también su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificárele solo a quien me lo dio, y que no otro motivo me entró en religión. No obstante, que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención, eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad, y después en ella, sabe el Señor y lo sabe el mundo, quien sólo lo debió saber, lo que intenté en orden de esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación, y así sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que sólo os pagará en contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndonos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. Prosiguiendo la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad, cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que diera lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero, por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto, y yo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo. Acuérdome que en esos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, y siendo éste tan poderoso en los niños.
teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que dependen las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México, y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con incesantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo, de manera que cuando vine a México se admiraban, no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía, en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o cual cosa, que me había propuesto depender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar, en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía prisa y yo aprendía despacio. Audiolibro. Sor Juana Inés de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea. Primera parte.